Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos. Qué lindo es poder estar en familia compartiendo este domingo especial, bueno, como todos los domingos, y no solamente con la familia del Centro Cristiano en Río Grande, sino también con todos aquellos que se comunican desde distintos lugares de la Argentina y del mundo también, y que a través de este medio podemos congregarnos y tener comunión en el Espíritu y compartir juntos la palabra. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? También agradecida a Dios y contenta de poder disfrutar un domingo más, como decía recién acá Alberto, en familia. Y bueno, pensando, hoy me desperté y pensaba en todo lo que ya llevamos, no solo de cuarentena, sino de transitado, lo más importante, la palabra que Dios nos ha dado. Parece increíble que ya pasaron más de 6 meses desde que comenzamos a hablar de esta palabra que tenía que ver con ser participantes del propósito eterno. Y si bien han sucedido tantas cosas alrededor, no queremos de salirnos de la ruta ni por un momento perder el objetivo que Dios nos dio en este año, porque aún hemos visto que a través de esta palabra cómo Dios ha ido confirmando y hablando en los distintos momentos, porque no es que hablamos porque las circunstancias pasan, hablamos, no, Dios dio una palabra y surgieron circunstancias, pero la palabra se mantuvo. Es que nunca la palabra de Dios está ajena a las circunstancias, y vemos cómo nos fue llevando, ¿no? Durante el año nos fue llevando por distintos lugares, ubicándonos, posicionándonos en todo lo que estamos viviendo, y bueno, todavía queda más. Sí, y bueno, a mí, ustedes saben, los que me conocen, me gusta cada tanto volver a recapitular, volver a hacer un repaso de dónde estamos parados, porque por allí algunos están mirando por primera vez o ha visto algunas veces y dice, ¿qué? No entiendo, ¿qué es esto que están hablando? Bueno, como todos los años, tomamos una palabra rectora en conjunto con la Redunge, y este año es participantes del propósito eterno. Y hablamos el primer trimestre de que participamos del Evangelio. ¿Te acordás? Empezamos un año tremendo, sí. Porque eso, bueno, después despertó en el caso nuestro un montón de otras cosas, estudios que estamos dando los miércoles y material sobre el Evangelio, todo lo que comprende, ¿no? El participar del Evangelio fue impresionante. Sí, el llamamiento celestial, el Evangelio eterno, la herencia que tenemos como parte del Evangelio. La naturaleza divina, que también hablamos de cosas fundamentales, palabras que no las desconocemos, pero uno hoy se va dando cuenta que las hemos tocado de oído, ¿no? Hemos hablado de la herencia, hemos hablado de la naturaleza, hemos hablado del llamamiento, pero tan por arriba que nos hemos perdido las profundidades de estas verdades de la palabra. Y Dios nos siguió sorprendiendo porque el segundo trimestre arrancamos con la palabra que participamos de su Hijo. De Cristo, participamos de Cristo. Y esto también sonó al principio, ¿cómo puede ser participamos? Pero a medida que fuimos andando cada mes, entendimos que esa participar con el Hijo tenía que ver con los padecimientos de Él. Exacto. Es fundamental identificarnos, y hablamos mucho de eso, ¿verdad? Muchísimo, tanto de los padecimientos como su muerte, como su resurrección, pruebas, ¿no es cierto? Y justo nos tocó en medio de toda esta situación, pero creo que la sola palabra participar hace toda la diferencia, ¿no? La religión siempre te invita a mirar desde afuera, a creer como cosas externas, pero participar es otra cosa. Es sentirte realmente partícipe directo de lo que sucede. Hablamos de la muerte y también hablamos de que participamos de la resurrección. Y cómo esta palabra atravesó toda la pandemia, podríamos decir de lleno, la pandemia cuando todo explotaba, ¿no? Por eso digo que uno no busca las palabras acorde a la situación que pasa, sino que es al revés. Y lo maravilloso es que la participación con el Hijo no tiene que ver con un auditorio, no tiene que ver con actividades, porque más allá de que no las pudimos tener y que esperamos tener en algún momento, pero más allá de eso hemos podido vivir tan intensamente la participación del Hijo de Dios, aún en nuestras casas, en nuestros hogares, pero de una manera poderosa. Y arrancamos el tercer trimestre en julio participamos de su cuerpo. Maravilloso. Participamos del cuerpo. ¿De qué cuerpo? Del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo glorioso que es la iglesia. Y hablamos del servicio
a los santos, estuvimos hablando en julio, se acordarán, de cómo podemos participar en este cuerpo, sirviéndonos unos a otros. Y lo lindo de todo esto es que vimos no solamente que se soltó una palabra, sino que vimos los hechos que corroboraban esas palabras. Exactamente, sí, y el sentido de cuerpo que podemos entender en la palabra y que podemos experimentar también siendo miembros, no miembros institucionales de una congregación como el que es miembro de un club de fútbol o de algo, sino los miembros del cuerpo, estos miembros del cuerpo, oreja, nariz, mano, ser parte integral del cuerpo de Cristo es un concepto glorioso que solo se puede entender por medio del Espíritu. Exactamente. Y bueno, y en agosto, que es un agosto larguísimo, 5 domingos tenemos, todavía falta el otro, recuerden Cena del Señor, el último domingo, pero estamos hablando de que participamos de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el cuerpo y los dones, que un poquito de eso hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Exactamente. Y agosto también, como dije, fue un mes largo y tuvimos varios temas. ¿Te acordás del primero que nos hablaste? De 3 hablamos aspectos de lo importante. Exactamente, hablamos de los dones, función, servicio, culto a Dios, servicio a Dios. Interesantísimo. Todos estos temas que parecieran cosas diferentes y que están íntimamente relacionados, ¿no? Sí, después tuvimos una charla muy productiva con los pastores Wadi y Samuel, hablando de los mejores dones. Exacto. Y llegamos a la conclusión, primero, que todos los dones son buenos porque vienen de Dios, pero que Dios nos manda especialmente sobre uno, que es la profecía, y desmistificamos un poco el concepto de profecía. Exactamente, entender que todos podemos profetizar, porque profetizar es hablar de parte de Dios. Y que también los dones mejores tienen que ver con la función, son mejores no para todos el mismo don, sino que según la función de cada uno hay dones que son mejores y que son más aplicables a la función que el Señor le ha dado. Claro, y vos sabés que a veces puede surgir la duda, bueno, hoy no, entonces, ¿cómo se aplica hoy el don de profecía o el oficio profético? Exacto. Que algunos se pueden preguntar eso. Sí. Bueno, ahí hay que entender 3 cuestiones bien diferentes, ¿no? Por un lado, todos podemos ser una comunidad profética. Esto significa Dios puede hablar por cualquiera de sus hijos. No hay en esto una prerrogativa de que solo a través de los sacerdotes y después los laicos escuchan. No. Ese concepto no existe en el Nuevo Testamento, ni en el Nuevo Pacto, ni en este tiempo de la Iglesia, sino que la Biblia nos habla del sacerdocio de todos los creyentes. Por lo tanto, todos podemos ser en algún momento la voz de Dios. En ese aspecto todos podemos profetizar. Después encontramos el don de profecía puntualmente, que alguno lo puede ejercer, cualquiera lo puede ejercer eventualmente, pero que en esa gracia de Dios, en esa voluntad del Espíritu Santo de repartir a cada uno, puede darle a algunos de manera más continua, que sea más evidente en ciertas personas el hablar de parte de Dios. Y luego tenemos el oficio de profeta, que ya es algo que no depende de momentos, sino que es en una intensidad mayor, personas que han desarrollado una sensibilidad mayor también para oír la voz de Dios, para percibir cosas espirituales. Entonces, es algo más intenso, pero son 3 niveles. Podríamos decir que a un otro nivel, porque a veces eso direcciona a ciudades, países, continentes. Exacto, porque tiene que ver con lo que Dios le asignó a cada uno. Entonces, tenemos la comunidad profética por un lado, el don de profecía en algunos hermanos por otros, ejerciendo de manera más continua, y el oficio de profeta, que ya tiene que ver con otras cuestiones más profundas. Y que ninguno invalida al otro. Ninguno invalida al otro y todos son necesarios. Bien, eso es un poco de lo que estuvimos hablando. Y este domingo, también, el último tema que tenemos para este domingo. La necesidad o la petición de la palabra de ambicionar los mejores dones, ¿sí? De procuremos los mejores dones, es el tema que vos vas a estar desarrollando en esta noche, así que estemos atentos para que podamos ir redondeando todo lo que venimos diciendo y poniendo en perspectiva a la luz de la palabra para tener claridad sobre este tema que es fundamental para la vida del cuerpo. Y bueno, pero como lo hacemos cada domingo y que nos gusta tanto, también tomar un tiempo para
a la alabanza, Exacto. para alabar a Dios, para cantarle a Dios. Así que te invitamos donde estás, si estás con tu familia, estás solo, no hay problema, en el lugar que te encuentres, que puedas unirte ahora. Hay algo muy especial en la alabanza de este día, eso me dijeron. Bueno. Así que vamos a estar disfrutando este tiempo que también es tan importante, tan edificante, tan placentero para nuestras vidas. Lo disfrutamos juntos. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es su gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. Tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, lo perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerza le das, a los huesos secos das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos.
ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro amor y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro amor y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro amor y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro amor y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro amor y devoción. Ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti. Estamos nuevamente en contacto aquí después de haber escuchado estas hermosas alabanzas y agradecidos a Dios por tantas personas hermosas que se dejan usar y son canales para escuchar la voz de Dios y poder expresarla de esta manera tan excelente que es la manera cantada. Miren las diversas formas que tiene Dios en manifestar su palabra, su verdad. Y bueno, como decíamos, y sin más quiero entrar a la palabra. El título es procuremos usar los dones. Procuremos usar los dones, porque hemos hablado de ellos, pero ahora, bueno, ¿qué hacemos con todo este conocimiento que tenemos? Y vamos a volver a 1 Corintios 12 con algunos versículos. Yo voy a leer en una versión que no es la Reina Valera, sino la traducción actual. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da una capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu le da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros le da la capacidad de hablar con mucho conocimiento.
A otros le da una gran confianza en Dios y a otros le da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo es el mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Y acá hace una comparación interesante. Pareciera que pasa a otro tema, pero no. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no. Algunos son esclavos y otras personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Versículo 18. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Así, las partes del cuerpo que mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras, cuando una parte del cuerpo sufre, también sufre todas las demás. Cuando se les da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Me gustó esta expresión en esta versión. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Fíjense cómo hace ahora en esa comparación, une los dos conceptos. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. Dones, los dones que vamos a hablar. En primer lugar, y acá habla de los dones, estos dones 5 dones o gracias ministeriales que Dios ha dado a la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. No todos son apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos ni pueden entender lo que dicen esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Y el apóstol termina: yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante, y ahí arranca el capítulo 13, que también hemos hablado en este tiempo. Mi intención en esta noche es poder en cierta manera hacer una recapitulación y unir un poco estas enseñanzas que estuvimos recibiendo, que fueron tan importantes para la edificación y para lo que estamos construyendo como iglesia. Pablo acá está hablándole a la iglesia de los Corintios, pero nosotros de ninguna manera escapamos de esta descripción que hace a esta iglesia. Corintio era una iglesia que vivenciaba una manifestación y la actividad sobrenatural constante del Espíritu. Es una iglesia que tenía abundante manifestación de los dones del Espíritu, lo dice el mismo Corintio. Una iglesia que también necesitaba aprender el uso de esos dones, necesitaba realmente procurar usar los dones como Dios quería. Y por eso es que ellos en muchas oportunidades confundían lo que era el don con el fruto. Y eso es lo que hablamos en estos días pasados, en estos domingos. Entender que nosotros tenemos que diferenciar bien lo que es un don y lo que es un fruto. El fruto es el resultado de lo que se produce internamente en la vida de aquel que cada día muere, que cada día va a la cruz, que cada día entiende que con Cristo está juntamente crucificado y ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Pero el don es un regalo que recibimos. Ninguno de los regalos de Dios son merecidos, por eso que es un regalo inmerecido. Es algo que nos ha sido conferido, que nos ha sido dado con distintas funcionalidades y finalidades, que de eso les voy a estar hablando. Por eso es que el don, y escuchábamos también,
que si bien es algo externo que viene, también tiene que reflejar la persona que tiene ese don, el manifestar el fruto del Espíritu. Porque cuando usamos los dones sin tener la madurez espiritual o la manifestación del fruto, podemos causar realmente desastre. El don debe ser usado con madurez y con responsabilidad, en la medida en que el fruto se va manifestando en nuestras vidas. Y el don no es solo, y entendimos esto en estos días, no es solo para pensar, bueno, en la reunión o en un edificio o en un determinado ámbito que estemos todos en un lugar. No, entendimos que iglesia, hoy estamos siendo cada uno en los hogares, cada uno reunido con su familia, somos iglesia y nos constituimos con la iglesia porque invocamos al mismo Señor, nos une su mismo espíritu, nos une la misma fe, y en cualquier lugar donde te encuentres se puede manifestar y se puede usar. Por eso hablamos que estos dones son para la vida diaria y podemos también ejercerlos. Ahora, como les decía, estos dones son regalos, capacitaciones dadas por Dios que nos han sido entregadas para realizar una tarea. Una tarea como ¿qué? Como participantes de este propósito eterno. Nosotros sabemos que tenemos esta responsabilidad de participar activamente en que el propósito eterno llegue a su fin y que seamos nosotros también parte de esto. Y para eso Dios nos ha conferido, nos ha investido, nos ha dado, nos ha regalado dones también. ¿Dones para qué? Que son herramientas para poder realizar esta obra. Por eso ignorar su poder y sus beneficios puede ser muchas veces motivo de retraso para avanzar en el cumplimiento de su plano, de su diseño eterno. Por eso que yo quiero, tomando este pasaje, hacerles y hacerme unas preguntas que la misma palabra nos va a ir respondiendo. En primer lugar, ¿quién da esas capacidades, esos dones? ¿Quién nos dio ese regalo? Bueno, les podemos decir muy rápidamente Dios. ¿Pero qué dice la palabra? Leíamos acá en los primeros versículos de 1 Corintios 12. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Fíjense cómo comienza diciendo que es necesario que conozcamos, que entendamos, que tengamos un entendimiento claro de lo que son las capacidades que da el Espíritu. O sea, que sepamos para qué son esos dones y quién nos da el Espíritu Santo. Los que pertenecen, dice el versículo 4, a la iglesia, pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Dios nos dio a cada uno de nosotros un don y una capacidad, y la dio el mismo Espíritu a cada uno y a todos. Eso está diciendo este pasaje. Y el Espíritu Santo es el que capacita a la iglesia para poder ejercitar estos dones. Ahora, interesante que dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades. Y eso a mí me llevó a pensar, no cualquiera puede ejercer los dones espirituales. A veces confundimos los talentos. Esta persona tiene un talento innato desde que nació, sabe tocar un instrumento. Y sí, es verdad, hay habilidades que han venido inherentes a la naturaleza humana. Pero acá no estamos hablando de algo mucho más profundo y más sublime, más alto, si se quiere, porque estamos hablando de dones dados por el Espíritu, y el Espíritu no puede dar nada que no sea Espíritu a alguien que tenga su Espíritu. No sé si se entiende, pero los que pertenecen a la iglesia son los que pueden tener distintas capacidades. El Espíritu Santo capacita a la iglesia, es para los redimidos. Diga, donde está es para mí. Yo soy un redimido, soy un hijo, soy alguien lavado con la sangre de Cristo, soy el que pasé por la cruz. Entonces estoy en esta categoría de pertenecer a la iglesia. ¿Para qué? Para recibir las distintas capacidades. Que ¿quién da esas capacidades? El Espíritu Santo. Ahora, estas capacidades las da el Espíritu Santo, pero en perfecta armonía con el Padre. Pero porque dice el versículo 6, se pueden realizar diversas actividades o distintas, pero el mismo Dios
es quien da a cada uno la habilidad de hacerla. Y es como que pareciera que se mezclan, es como que ver la Trinidad perfecta en armonía, distribuyendo y dando y capacitando a la iglesia a través de distintas actividades, siendo Dios mismo el que cada uno la habilidad para hacerlo. O sea, Él nos da esa competencia para poder realizarlo, y esto lo corrobora también el apóstol Pablo en sus cartas, ¿no? Que Él nos ha dado una competencia que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y estas capacidades, como dije, están en perfecta armonía con esa voluntad del Padre, porque fuimos bautizados en Cristo por el Espíritu para hacer ¿qué? Una sola iglesia y un solo cuerpo. Lo dice el versículo 13, la segunda parte. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo, y a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Vuelve ese concepto de unicidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo el Hijo? Porque fuimos bautizados en Cristo. La persona, si bien no se menciona Cristo acá, está implícita porque fuimos bautizados en Cristo, plantados en Cristo para formar una sola iglesia. Y a cada uno de nosotros, termina diciendo el pasaje, Dios mismo nos dio de su Espíritu Santo. Entonces podemos decir que porque fuimos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo para hacer esa sola iglesia y ese solo cuerpo, somos aquellos que debemos y podemos manifestar su vida a través de la impartición de los dones que ha recibido la iglesia. Esto es en cuanto a quién da esas capacidades, pero este pasaje nos sigue contestando algunas preguntas más. ¿Para qué se nos dieron o se nos dan esas capacidades? Quizás alguno se pregunta, ¿y para qué quiero los dones? ¿Para qué serán los dones? ¿Para qué nos dieron esas capacidades? El versículo 7 es contundente, dice, Dios nos enseña, no es cualquiera, es Dios. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo da alguna capacidad especial, dones, cuando el Espíritu Santo te da un don, lo hace para que procuremos el bien de los demás. En otras palabras, lo hace ¿para qué? Para que nosotros podamos beneficiar al resto. No solo al cuerpo, sino al resto, a los demás. No está especificando solo a la iglesia, sino está diciendo procuremos el bien de los demás. Entonces, ¿para qué se nos dan estas capacidades? Para hacer bien, para demostrar con nuestras obras la vida de Cristo que está dentro nuestro, para que somos salvos por fe, pero la manifestamos esa fe a través de las obras que fluyen de una vida que ha conocido y que ha experimentado el amor del Padre. Ahora, esto, ¿por qué Pablo tiene que insistir? Y me gusta porque dice, Dios nos enseña. Tengamos cuidado con esto. Dios está diciéndonos que hay un peligro, si nosotros no entendemos esto bien, hay un peligro de malinterpretar esta enseñanza. Y esto es lo que le pasaba a los corintios. Ellos habían malinterpretado, se vanagloriaban de los dones que tenían, se creían superiores, por eso es que Pablo después los tiene que exhortar. Ojo que no solamente en Corintio, en otras iglesias también ocurría esto. Había cierto orgullo de creerse y ellos sabían todo lo que había sido depositado y la capacidad de dones que habían recibido de parte de Dios. Y confundían esto con espiritualidad. Y escuchábamos las predicaciones anteriores que había casos de inmoralidad tremenda, pecados realmente groseros, pero como que los dones taparían esas cosas porque como que le daban una categoría mayor o tratando de justificar que los dones podían tapar situaciones que tenían que ver con la moral, con la conducta cristiana que debían ejercer. Entonces, el peligro de malinterpretar esto justamente es que no procuremos el bien, hacerlo para el bien de los demás. Y nosotros fuimos llamados ¿a qué?
a procurar el bien por los otros. Por eso es que después, y vamos a hablar un poquito al final, empieza con el capítulo 13, que es la expresión máxima del amor. Si en nosotros no nos motiva el amor, como también escuchábamos en las prédicas anteriores, si no nos motiva el amar por amor a los demás, lo que hacemos, vamos a estar usando dones, sí, vamos a tener los dones, sí, pero solamente va a ser para nuestro provecho, para nuestra vanagloria, para creernos superiores o alguna de estas actitudes. Sigue diciendo el pasaje, el versículo 8, algunos, el Espíritu, y acá empieza a especificar qué cosas, porque algunos dirán, bueno, dones, pero ¿qué dones? Y dice, a algunos el Espíritu le da la capacidad de hablar con sabiduría. Fíjense qué interesante que es esto, hablar con sabiduría, o sea, poder poner el conocimiento que tenemos en expresiones que puedan llegar a otras personas y que las puedan entender con facilidad. Alguien dijo que sabiduría era poner por obra el conocimiento que vamos adquiriendo. Qué importante, y es un don que Dios nos da. ¿Y qué para qué? Para el servicio a los demás. Si vos te das cuenta que tenés la capacidad de hablar con sabiduría, que tus palabras llevan siempre sal y sazonan, como también dicen los evangelios, que puedas entender, ir percibiendo, si no será que por allí está pasando tu don y que Dios te está capacitando, te ha dado esa capacidad de hablar con esa sabiduría. Dice, a otros les da la capacidad o el don de hablar con mucho conocimiento. Creo que en esto entra mucho lo que es el don de maestro, el don magisterial, todo aquello que tiene que ver con conocer, pero también con poder expresar este conocimiento. Sigue diciendo, otros le dan una gran confianza en Dios, fe, dice, una fe sobrenatural. Y no es que hay medidas de fe, pero no es que porque alguno no tenga este don es menos que el otro. Es un don que Dios da a algunas personas. ¿Y para qué? Para el uso de los demás, para animar a los demás. A otros le da el poder de sanar enfermos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con testimonios de personas que decían, y fui y oré y la persona se sanó y se quedan como sorprendidos, pero se quedan ahí nomás? Pero ¿qué tal si entendés y cada vez que ves a un enfermo fluye en vos la necesidad de impartirle palabra y de orar? Que sea hecha la voluntad de Dios. Nosotros creemos en los milagros y creemos en que podemos orar por enfermos y de hecho somos testimonios y testigos de esto y hemos visto y lo hemos experimentado. Y quizás el don tuyo pueda fluir en ese aspecto de poder llevar sanidad a los enfermos en cualquier aspecto, sanidad física, emocional, por sobre todo la espiritual. Eso ya lo sabemos, ¿no? Algunos reciben el poder de hacer milagros. Milagros, sí, es una palabra que no tiene que devaluarse en este tiempo. La iglesia no tiene que perder la capacidad de cada momento, cada día experimentar el milagro de Dios. El milagro de Dios, como hemos aprendido, no siempre son cosas físicas. El mayor milagro que podemos experimentar es ver vidas transformadas. Y cuando predicamos a alguien, cuando impartimos la vida de Cristo, vemos el milagro de un nuevo nacimiento. Esa impartición de hacer milagros la hemos recibido y es un don de parte de Dios y lo podemos practicar todos, pero hay algunos que se dan más y también se da con milagros de distinta índole. ¿Por qué no? Porque creemos en los milagros. Si hay algo que nunca vamos a dejar de decir es que creemos en los milagros, creemos en la manifestación de los dones, creemos en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos, discernimiento. Se dan cuenta cuando alguien está diciendo algo que va en contra no solo de lo que piensa, sino de lo que la palabra de Dios dice. Saben discernir espiritualmente, saben detectar cuando hay una enseñanza que no viene directamente de la boca de Dios. Y así, bueno, podríamos seguir, esto sería larguísimo, solamente quise mencionar alguno. Por eso, los dones se nos han dado, ¿para qué? Para hacer bien a los demás, porque no podemos pensar solo en nosotros.
Estos dones tienen que ser expresados en beneficio del cuerpo. Estos dones tienen que expresarse no solo en beneficio del cuerpo, sino en beneficio de los demás, de las demás personas, porque el que necesita sanidad capaz que es una persona que no conoce a Cristo, pero a través aún de ese milagro puede llegar el milagro mayor, que es conocer a Cristo. Entonces nosotros hemos entendido que en cualquier lugar podemos expresar las gracias, las capacidades, los dones que Dios nos ha dado para beneficio de los demás. Callarnos es un acto egoísta. Callarnos, enmudecer. Si estás chateando con alguien, estás hablando con alguien por las redes y te dice estoy enfermo, no me siento bien. O escribí una oración si no te animás a mandar un audio. Escribile la oración, envíale una oración. Y si te animás, decirle quiero orar con vos, quiero impartirte una palabra, quiero impartirte, quizá el Espíritu Santo ahí te da una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, de algo, te revela algo de esa persona y que pueda llegar y que la puedas edificar y esa persona pueda cambiar su vida. Te das cuenta que esto no es para nosotros. Cuánto dolor o cuánto consuelo, cuánto ánimo podemos impartir utilizando y entendiendo que los dones son para usarlos, que estas gracias, estas capacidades son para impartirlas, entendiendo que es para el beneficio de los demás, entendiendo que estamos en un cuerpo para dar vida a todo aquel que la necesita. Otra pregunta que me surge en todo este pasaje: ¿cómo hace esto el Espíritu? Tengo alma de periodista porque estoy haciendo las preguntas básicas del periodismo. ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo hace esto el Espíritu? Dice el versículo 11, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. ¿Cómo hace esto? Él reparte los dones como Él quiere, como a Él se le da la gana. Si podemos decirlo bien, sencillo y claro y contundente. Él reparte los dones como Él quiere, conforme a su voluntad, no a la nuestra, conforme a ¿por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe y conoce nuestro ser interior y nuestra vida, de tal manera que sabe que nosotros somos capaces en algunas áreas de desarrollarlos con excelencia y dar el rindex al 100%. Él va a darnos, porque Él nos conoce y nos va a dar los mejores dones. Él los reparte como Él quiere. Por eso me gusta que dice, y Él decide qué capacidad. Entonces, anhelemos los dones. Sí, Señor, ¿cuál es el don que querés ir mostrándomelo? Saben que muchas veces, como les dije recién, esos dones los vamos descubriendo a medida que vamos avanzando en la vida cristiana y cada uno va perfilando para dónde es su gracia, para dónde puede manifestar esas capacidades, cómo las puede ir desarrollando. Como dije, los reparte como Él quiere, conforme a su voluntad, sería otra manera, conforme a las necesidades del cuerpo. Fíjense el versículo 21, que empieza ya hablando después del cuerpo, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito, y sigue todo ese pasaje. Hay necesidades en el cuerpo. El cuerpo humano necesita 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas. No necesita 3 ojos, ni necesita 2 bocas. Pobre de nosotros, lo que sería, ¿no? Y si nosotros pensamos en esta analogía, también tenemos que ver en esto que podemos nosotros anhelar algo, pero no es necesario de parte nuestra para el cuerpo porque hay alguien más que ya la está supliendo a través de un don, de una capacidad que recibió, ya está supliendo esa necesidad. Entonces, en vez de encapricharnos y de enojarnos, de frustrarnos, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué el otro sí? ¿Por qué la actitud correcta, Señor? ¿Qué es lo que yo querés? ¿Con qué don querés que fluya? ¿Con qué capacidad querés que fluya para que sea de beneficio al cuerpo, a los demás, para que realmente esté haciendo tu voluntad y no la mía? Y como les decía, yo veo acá en estos pasajes que se unen con el cuerpo y que el mes pasado hablamos también de esto, una analogía tremenda. Primeramente, el versículo 14 dice, el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla.
Veo muchas partes, pero un solo cuerpo. Y veo muchos dones, pero un solo espíritu, que es el que reparte. Muchas partes tiene nuestro cuerpo. Miremos, ¿no? Mírese ahora mismo. Y las que no vemos, que somos una creación perfecta, perfecta, una creación increíble, admirable. Todo lo que, cómo funciona nuestro cerebro, todo nuestro aparato digestivo, respiratorio, en fin, todo lo que somos una máquina perfecta, si podríamos definirnos de alguna manera, ¿no? Pero es un solo cuerpo. No dice, ahí anda Ana y su brazo, ahí anda el pie de Ana y por allá. No, dice, ahí va Ana. Me ven con brazos, con cuerpo, pero ven un solo cuerpo. Y de la misma forma, son muchos dones, pero es un solo espíritu, un mismo espíritu. Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. ¿Para qué? Para formar un cuerpo. Y el Espíritu Santo nos da dones a cada uno porque somos uno, en Él. Un mismo Espíritu es el que reparte y Él no se equivoca. Él es perfecto y en eso podemos descansar. Otra analogía que veo en el versículo 19 dice, una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y el 20, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Como reiterando un poco este concepto y afirmándolo. Y yo podía ver que cada parte del cuerpo cumple una función. Como decíamos recién, los ojos son para ver, los oídos para oír, ¿no? Los brazos y la mano para tomar, las piernas y los pies para caminar, etcétera, etcétera. Y cada parte cumple una función. Y cada don tiene una función específica. Cada don tiene una función específica. Entonces, el don que te fue dado tiene que ser usado para lo que se te fue dado. No puede mutarse, no puede cambiarse, no puedo hacer, canje. ¿Por qué no? Porque hay un mismo espíritu que lo dio y quiso que de esa manera fuera. Así como el cuerpo no puede invertir, por más que quisiéramos caminar con las manos, no sería lo normal, no sería lo correcto. Y la tercera analogía que encuentro, que cada parte permanece unida para el óptimo desarrollo. Y cada don fluye en armonía con el cuerpo, basado en la ley del amor, que es lo que dice el capítulo 13 de Corintios. Fíjense lo que dice el versículo 25 y 26. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Versículos que los hemos aprendido, que los hemos escuchado, pero que nos hablan también en este aspecto, yo lo quiero ver, que cada parte permanece unida para que haya un óptimo desarrollo. Cuando hay un problema en nuestro organismo, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, y hay una parte que no está cumpliendo su función para la que fue creada, nos enfermamos, tenemos problemas, se generan complicaciones muchas veces graves de salud, ¿no? Cada don también tiene una tarea específica y está preparada justamente para realizar esa tarea. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu, así como es un solo cuerpo del que estamos hablando. Y cada don fluye en óptima armonía, como les dije, como unido y basado en la ley del amor. Cuando el amor nos liga, el apóstol Pablo habla mucho de esto, que seamos cimentados en amor, ligados en amor. No somos piedras apiladas una arriba de otra, somos piedras vivas edificando la casa de Dios, unidas por un cemento, podríamos decir allí, que es el amor, que nos liga, cimentados en amor. Y ese cimiento en amor es lo que permite el óptimo desarrollo de los dones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y la cuarta analogía que encuentro, que cada parte del cuerpo considera al otro. Pregúntense, y lo hemos dicho como en chiste, cuando alguien se golpea este dedito chiquito, si le duele todo, si le duele la muela, y hemos hablado de esto, y es verdad,
todo el cuerpo se dio cuenta, todo el cuerpo se siente mal, nos duele la cabeza y es un desgano. Tristemente personas hoy están sufriendo en esta pandemia por este virus letal en muchos casos, y ellos cuentan su testimonio, cómo algo tan minúsculo pudo afectar a todo su cuerpo y que le duela todo su ser. Así también encontraba esta analogía: cada expresión de los dones tiene que traer, así como cada parte del cuerpo considera al otro, cada expresión de los dones tiene que traer edificación, tiene que traer crecimiento, tiene que traer desarrollo al cuerpo. Y algo más que es interesante, fíjense lo que dice el versículo 26. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Esta expresión me fascinó, porque digo, ¿cuántas veces nos alegramos con el don o la gracia que tiene algún hermano y que lo vemos que cuando opera Dios lo usa en ese don, en esa capacidad? Nos alegramos. El cuerpo, cuando recibe todo nuestro cuerpo, una parte del cuerpo recibe una atención, todo el cuerpo es placentero. No sé, algunas mujeres me van a entender, pero cuando andamos mucho de taco y llegamos a la casa y nos sacamos los zapatos y andamos descalzas, todo nuestro cuerpo recibe un placer bárbaro. Está diciéndole todo nuestro cuerpo, gracias a los pies porque nos liberaste. Porque es así. Y doy este ejemplo doméstico para que entendamos esto. Puede ser cualquier otro. Cada expresión de los dones trae siempre gozo al cuerpo. Trae edificación, trae desarrollo, trae progreso. Entender esto es maravilloso. Entonces, todo esto estamos respondiendo cómo hace el Espíritu. Y la última pregunta, una de las últimas preguntas que quiero hacer, anteúltima: ¿por qué el Espíritu reparte dones a la iglesia? ¿Por qué? Hay una respuesta por demás contundente y casi obvia: porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo del amado Hijo. 27 versículo dice: cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Espíritu quiere darnos? Porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia gloriosa, esa iglesia vista con los ojos del Padre, porque somos su cuerpo, porque necesitamos herramientas divinas para realizar su plan eterno. Y los dones, las capacidades son esas herramientas divinas. ¿Para qué? Para que podamos ser participantes eficaces, para que podamos participar eficazmente. ¿En qué? En la realización de su diseño, de su plan eterno, concebido desde los tiempos de los tiempos. Y Dios, que es tan bueno, nos ha dado herramientas, nos ha dado dones. Por eso dice el versículo 18, en la iglesia, Dios le dio a cada uno una función, o Dios le dio una función a cada una de las partes. Cada una de las partes, cada uno de los hijos de Dios ha recibido una función tremenda, específica. En la iglesia, Dios ha dado a cada uno una función específica, y esa función específica se puede realizar a través de esas herramientas divinas. A ver, sería muy triste que Dios haya dicho, bueno, hagan, y como, no sé, arréglensela, ustedes sabrán. Pero el Dios que tenemos, el Dios que nos ha dado todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pedro. Hemos recibido todo, en Cristo tenemos todo es un absoluto. No necesitamos nada, si lo tenemos a Él tenemos todo. Y en ese todo están incluidos los dones, las capacidades, las herramientas que Dios nos ha dado para realizar esta tarea, porque es una tarea espiritual y son herramientas espirituales dadas a hijos espirituales, nacidos de nuevo y que quieren contribuir para el desarrollo y el crecimiento y para que se concrete su propósito eterno. Eso es hermoso, es fascinante. Otra razón por qué el Espíritu reparte dones a las iglesias, como les dije, porque es imposible hacer su obra sin su Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Permanezcan en mí
porque separados de mí, nada podemos hacer, nada pueden hacer ustedes. Nos estaba dando la receta, el secreto. Jesús, permanezcan, porque separados de mí, nada van a poder hacer. Es imposible querer hacer y ser parte del propósito eterno de sus diseños, llevar adelante sus planes, si no hay una dependencia, una permanencia absoluta al Espíritu, a la vida, a la vid, al pan de vida y tantas otras cosas que podríamos agregar. Es imposible hacer esa obra sin las capacidades estas que da el Espíritu, y eso viene de la dependencia total de Él, porque Él lo ha dado a su iglesia, no se lo dio a todos, se lo da a la iglesia, a aquellos que pertenecen, a aquellos nacidos de nuevo, como dije al principio. Y por último, ¿cuál debe ser la motivación al recibir estos dones? No sé si usted se habrá preguntado en algún momento. El versículo 31 dice: está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo por mi parte, dice el apóstol, voy a enseñarles algo más importante, y ahí comienza el canto sublime de 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. Y si tuviera la fe para mover las montañas y hacer tal y tal milagro, pero no tengo amor, nada soy. Y describe realmente que es justamente la motivación que nos debe mover para recibir estos dones. Nada más y nada menos que de lo mucho que recibimos empezar a darlo. Dios nos dio todo. Dios se manifestó su amor dándonos lo más grandioso, importante, sublime, que fue la vida de su Hijo. Esa expresión de amor debe ser imitada por nosotros. Y cuando Él nos capacita con estos dones, con estos regalos, con estas gracias que Él la pone en nuestras vidas para que podamos, herramientas para que podamos seguir edificando, no hay otra respuesta de nosotros ni otra motivación que volcar todo eso en amor hacia aquellos que no le conocen todavía. El amor no solamente a los que no le conocen, el amor a su iglesia, porque amo a mi iglesia, todo lo que Dios me ha capacitado, todos esos dones los pongo al servicio de los demás. El amor, como dije, a los perdidos. El amor es el fundamento sólido, el fundamento inamovible, el que nosotros recibimos de parte de Dios como el ejemplo supremo al entregar a su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos, así como Él se partió y dio, nosotros podamos impartir lo que hemos recibido, lo que tenemos, la vida del Hijo. ¿Saben que en el Hijo vino todo lo que necesitamos? En el Hijo están los dones, en el Hijo está el fruto, en el Hijo está todo, está todo. ¿Qué tenemos que hacer? Impartirlo, tenemos que volcarlo. Que yo quiero que podamos, ya para ir concluyendo, volvemos con compañía. Gracias por estar allí. Y un poco concluir esto. ¿Qué opinás? Maravilloso realmente poder ver en otra profundidad, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con los dones. Hay tantas cosas, como en otros aspectos también de la vida de los hijos de Dios y de la vida de la iglesia. Hay tanto mito alrededor de los dones, y cuando uno lo escucha de esta manera y leemos estas versiones que son más actualizadas en el lenguaje, lo vemos como algo tan natural, ¿no? Y creo que tenemos que desmitificar un poco. Si bien hay dones como los milagros, que pueden ser más visibles, espectaculares, pero hay dones que a veces ni nos damos cuenta que están fluyendo. O sea, si Dios me da una palabra de sabiduría para alguien, no significa que yo paro todo y digo: ay, el Espíritu me tomó, tengo una palabra de sabiduría. Quizás estamos tomando mate, vos me contás, y yo: ¿por qué no haces de esta manera? Claro. Y lo que te estoy diciendo es una palabra de sabiduría que vos la tomás, la aplicás y te abre un panorama, te soluciona un problema de alguna manera, te da luz sobre algo. Y fue una charla. Entonces necesitamos aprender a que los dones se pueden manifestar en una reunión, se pueden manifestar de una manera espectacular, pero también en la cotidianidad, el servicio, el don de servicio.
El don de dar. El don o sea, de si dar, tuviéramos de que hacer, generación. quizás sería para otra charla, Exacto. la cantidad de dones que hay, Exacto. nos sorprenderíamos cómo todos los días los realizamos casi sin darnos cuenta, ¿no? Exactamente, así que creo que es maravilloso poder entenderlo de esta manera, verlo de una manera más sencilla, funcional, sacarle todo lo místico que tiene y llevarlo a la vida de la iglesia, ¿no? Entonces podemos preguntarnos por último, ¿está mal procurar los dones? No, por supuesto que no. Por No supuesto. solo procurarlos, usarlos. Usarlos. Está mal que los procuremos y no los usemos. Pero hay que cambiar una mentalidad, lo hemos dicho muchas veces, pero lo reitero, ¿no? Si seguimos pensando en la iglesia en términos de un grupito haciendo todo, Claro. y el resto, espectadores que van a una y asisten a una reunión, nunca vamos a ver una iglesia funcionando en los dones. Porque Vamos a son ver para parcialmente. Cuando entendemos el sacerdocio de todos los creyentes, ¿sí? Ningún pastor, ningún apóstol, evangelista, maestro, profeta tiene el monopolio de los dones. Exactamente. Olvídese, ¿sí? Si alguien le dijo eso, le mintió. Es como Y que si- en el cuerpo quisiéramos creer que un Exactamente. solo miembro va a Entonces, hacer todo el trabajo. La funcionalidad del cuerpo no depende de una persona, aunque Dios usa personas, Dios respalda personas según la asignación, pero necesitamos recuperar el sacerdocio de todos los creyentes, pero que se lo crea la gente. Claro. El problema es que la gente también no se lo cree. A veces los pastores no lo enseñan, Claro. pues no les conviene, y a veces la gente lo enseñamos y la gente no lo cree, no asume que son sacerdotes. No, yo asisto nada más, Claro. no, yo no tengo ningún cargo. Es que el sacerdocio no tiene que ver Claro. con cargos, no tiene que ver con Es un una puestito. carga. El sacerdocio es la vida del creyente. Claro que sí. La Y ahí carga entran los dones y todo espiritual que uno lleva de poder conducir al pueblo. Participantes. Sí, Eso es claro, participar. es participar ni más ni menos. Así que algunos ejemplos, por ejemplo, perdón la redundancia, algunas cosas para tener en claro. No está mal pedir oración por alguien, Ujú. pero primero oramos por esa persona. Claro. Y después que te apoyemos. Exacto. No es mágico porque digamos oren por fulano. Ujú. Orá vos. Exacto. Hacele una oración, mandale como te dije, un WhatsApp o mandale una oración escrita. Bueno, Algo que le llegue. Y después sí oramos como cuerpo. si lo pudiéramos ver, y creo que esta es la mayor oración, ¿no? Los miles de creyentes que hay en cada ciudad, en Río Grande y todo, ¿no? Que no dependen de un auditorio, ¿sí? O sea, aún en este tiempo de pandemia, podría haber gente profetizando todos los días en las fábricas, Y quizás lo en los hagan, sí. comercios, Sí. gente orando por enfermos, gente dando Exactamente. palabras de sabiduría, o sea, pero si todos lo entendieran y todos procuraran el uso de los dones, Sí. ¿quién podría parar a la iglesia? Así es. El apóstol dice, está muy bien, este versículo me gustó muchísimo, que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Está muy bien. Está muy bien que quieras, iglesia. Y si no lo pensaste hasta ahora, empezá a desearlo. Desee los dones Perfecto. mejores. Ujú. Y los dones mejores, dijimos, de Dios viene todo lo mejor. Exactamente. Pero ¿cuál es la motivación? Debemos aprender a usarlos con la motivación correcta, que quizás en algún momento hablemos de Corintios. Y 13 creo habría que que hablar es porque, bisagra. exacto, los dones sin Corintios 13, sin 1 Corintios 13 le falta algo. Y debemos procurar esos dones para seguir edificando su iglesia. Recordemos Sí. que todos edificamos, somos piedras vivas, como decía. ¿Te Qué parece bueno. que oremos? Vamos ¿Podés a orar, vamos a orar y Bien. vamos a pedir al Señor sobre todas las cosas revelación, Sí, entendimiento. Primero que entendamos el cuerpo. Sí. Tampoco me sirve tener 1 o 20 dones si no entiendo el cuerpo. Claro. ¿Sí? Necesitamos entender el cuerpo y entender que los dones son necesarios para el desarrollo del cuerpo y que podemos y debemos ejercitarlos cada uno de nosotros. Gracias. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta palabra, gracias por traer luz a nuestra vida, gracias por enseñarnos por medio de tu palabra la funcionalidad de los dones, por la importancia de los dones, la soberanía del Espíritu Santo a la hora de repartir los dones. Señor, que estas verdades no sean conocimiento intelectual, sino que nos sean reveladas por tu Amén. Espíritu, Señor, a nuestro espíritu. Que podamos
entenderlo de manera espiritual y que podamos entender la funcionalidad del cuerpo, la importancia del cuerpo y de cada miembro del cuerpo funcionando a favor del cuerpo, y entender la necesidad de los dones y pedir que sean repartidos esos dones, que nos des esos dones necesarios, los mejores dones conforme a la asignación de cada uno para el desarrollo de tu iglesia, para el crecimiento de tu cuerpo, para el avance del Evangelio. Oramos por una revelación profunda de tu espíritu, del sacerdocio de todos los creyentes, que todo velo que ha puesto castas dentro del ministerio evangélico caiga, y que podamos entender que todos fuimos llamados al ministerio, al sacerdocio, al servicio, y en eso nos vas a usar conforme a los dones que repartas. Te damos gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está viendo, que la impartición de tu Espíritu Santo llegue a cada vida de una manera poderosa en esta hora. Amén. Amén. Nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden, Cena del Señor tenemos como último domingo del mes. Chao. Chao, chao. Nos vemos.